Buenas tardes, es martes 14 de abril de 2026. Gracias por estar aquí en la pantalla de Noticiero Guatevisión y por supuesto Prensa Libre Radio. Aquí los temas que destacamos. Nueva era en la Corte de Constitucionalidad. Anabela Morfín asume la presidencia y lanza su primer mensaje en medio de tensiones legales y decisiones clave que podrían impactar el rumbo de nuestro país. Les contaremos mucho más. Accidente entre automóvil y motocicleta en el anillo periférico de la capital del país deja herida a una mujer embarazada. Paramédicos la auxiliaron a tiempo y la llevaron hasta un hospital. Les contaremos de su condición al momento. Ante el aumento en los precios de los combustibles, la DIACO refuerza el plan Centinela y da seguimiento a denuncias por posibles irregularidades en el mercado. Mientras tanto, intensifica operativos que podrían incidir en el costo que pagan los consumidores. Les contaremos lo último en este sentido. Y en Buenos Aires, Argentina, arranca el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, con 7 profesionales de la salud acusados por presunta negligencia. Un proceso que busca determinar si el fallecimiento del astro del fútbol pudo haberse evitado. Tenemos estas y otras noticias a partir de este momento en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos una vez más. En nombre de todo el equipo, bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Gracias por preferirnos para mantenerse al tanto de lo que pasa en Guatemala y el mundo. Aquí un pequeño repaso de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Muchas alertas por tomar en cuenta. Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta se registró en el anillo periférico norte y 16 calles de la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Numerosas llamadas al 123 alertaron de la emergencia, por lo que las unidades de bomberos municipales fueron enviadas al lugar en el acto. Paramédicos asistieron a la pasajera de la motocicleta, una mujer de aproximadamente 30 años con 2 meses de embarazo. La paciente fue estabilizada en el lugar, pero luego debió ser llevada a la maternidad del Seguro Social para descartar complicaciones para ella y su bebé. Entre tanto, un tráiler volcó en el kilómetro 68 de la ruta al Atlántico en un lugar conocido como Chirifurnia, esto en El Progreso. Según el reporte, el vehículo de transporte pesado quedó volcado a un costado de la vía, generando tremendas complicaciones en el tránsito en el lugar. Las autoridades y equipos de apoyo se movilizaron para poder coordinar la remoción de ese enorme vehículo. Los accidentes nos pueden pasar a todos. Vean esto, una patrulla policial y un auto particular chocaron. Todo quedó captado además por las cámaras de vigilancia del kilómetro 184 en el lugar llamado Recuerdo Ocosito Retaluleo. Allí lo tienen. En estas imágenes se puede observar el momento en el que el auto particular se atraviesa hacia los estacionamientos de los comercios ubicados en el carril contrario. En ese mismo instante, la patrulla se aproximaba a alta velocidad con la intención de rebasar, pero evidentemente no lo logra y así termina impactando. No hay heridos, pero ambos vehículos sufrieron severos daños. Y ahora una riña entre pilotos y ayudantes de autobuses extraurbanos se ha registrado en la calzada Roosevelt y Primera Avenida de la zona 7 de la capital del país y también quedó grabado en video. La pelea se ve en estas imágenes allí. Ese es asombroso momento el que llama la atención. Según los reportes, la discusión se originó por disputas entre pilotos para llevarse a un pasajero, lo que provocó momentos de tensión entre los involucrados, cuyo enojo escaló a tal punto que se fueron a los puños y a las patadas. Agentes de la policía arribaron al sitio para controlar la situación y tranquilizar a todos, restableciendo finalmente el orden. No se reportan heridos y tampoco personas detenidas.
Y un joven agente de la policía fue asesinado cuando regresaba a casa en la colonia Santa Elena en el Acintal Retaluleu. El oficial ha sido identificado ya como Víctor Hugo Vázquez Lorenzo, de 25 años. Él se encontraba fuera de servicio al momento en el que fue apuñalado. El joven agente contaba con 5 años de servicio en la institución policial, pero además deja en la orfandad a un niño de 5 años de edad. La familia de Vázquez no es ajena a la tragedia, ya que en 2023 el padre y hermano de la víctima, también policías, en ese momento eran policías precisamente en el ejercicio, perdieron la vida durante un asalto en Retaluleu. Las autoridades iniciaron la investigación para dar con los criminales o el criminal en la situación que ahora mismo tiene precisamente a las autoridades policiales y a la comunidad en un nuevo luto. Entre tanto, un hombre resultó herido en medio de un tiroteo. Todo ocurrió en la zona 11 de Misco. Allí está nuestra periodista Mabel Saucedo, que tiene otros detalles de esa balacera y también de la persona que ya fue arrestada. Mabel, ¿qué es lo último? Adelante. Así es, Elsa Mariana, y es que efectivamente este hecho armado se registra en la zona 11 de Misco. En este caso se ha señalado de que aparentemente un hombre llegó a realizar un cobro a la vivienda de otra persona. En este caso, al parecer discutieron y luego el cobrador desenfunda su arma y le dispara no a la persona a la que le iba a cobrar, sino a un familiar. Y es por ello que este hombre resulta herido de bala. Los bomberos municipales de la ciudad fueron requeridos a este sector y es Luis Santizo quien nos da mayores detalles. Un incidente armado que sucedió sobre la 12 calle final y 14 avenida en la colonia Lo de Fuentes en la zona 11 de Misco. Varios fueron los llamados que ingresaron a nuestra línea de emergencia 123 de bomberos municipales por parte de personas de este sector, en donde nos informaban haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al momento que las unidades de emergencia se hacen presentes, paramédicos de bomberos municipales de manera inmediata le brindan atención prehospitalaria a un hombre de 34 años, quien fue identificado como Isar Ramón Vargas Yup. Al momento de realizar la evaluación primaria, se confirma que esta persona presenta heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del tórax, como también en la espalda. Luego de ser estabilizado, se realizó su traslado hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios, en donde médicos de turno continuaron brindándole la atención correspondiente. En el lugar, las autoridades correspondientes se hicieron presentes para asegurar la escena y así continuar con las investigaciones acerca de este hecho armado. Y es que de este hecho se dio persecución a este presunto cobrador, quien fue que acciona su arma de fuego en contra del hombre de 34 años en Lo de Fuentes y lo hiere. En este caso, pues no se ha establecido qué tipo de cobro es el que le estaba realizando al familiar del herido. Sin embargo, se da esta discusión y luego de la misma, el cobrador desenfunda su arma. La Policía Nacional Civil reporta la captura de esta persona y más adelante estaremos ampliando mayores detalles con relación a la identidad y también cómo comienza la investigación de este hecho. Es parte de la información que tenemos al momento con imágenes de Moisés Check. Soy Mabel Saucedo, regresamos con ustedes al estudio central. Gracias, Mabel. Y este día se desarrolla también en un juzgado de audiencia la etapa intermedia de 11 sospechosos en una investigación que ha sido llamada Piratas de la Muerte. El Ministerio Público les acusa de estar detrás de la muerte de 23 personas. Juan Pablo Garrido tiene los detalles de este caso. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Adelante. Elsa Mariana, buenas tardes. Información que podemos actualizar desde Torre de Tribunales y es en relación a la audiencia que se realiza en el Juzgado 10º de Primera Instancia Penal en el marco del caso denominado Piratas de la Muerte. Es importante dar a conocer que en esta investigación que presentó el Ministerio Público en abril de 2025 son 14 personas las indicadas de integrar una estructura criminal que se dedicaba a diversos delitos, entre ellos el asesinato. También como parte de esta audiencia que se realiza en este juzgado, se conoce la solicitud de reforma y revisión de la sindicada Berta Marleni Pérez y de la aceptación de cargos de Marlon Alexander Pérez Hernández. Ellos son dos sindicados en esta investigación que presentó en su momento la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. Es importante recordarle a nuestra audiencia que esta estructura criminal ha sido señalada por el Ministerio Público de integrar una red que se dedicaba a
a captar personas en parqueos de gasolineras, quienes posteriormente las drogaban. Ya bajo estado de inconsciencia aprovechaban para robarle todo tipo de objetos personales. Según lo presentó en su momento el Ministerio Público, esta estructura estaría señalada en la muerte de 23 personas a las cuales se pasó la droga que ellos utilizaban para poderlos poner bajo estado de inconsciencia. Sin embargo, el exceso en estos medicamentos suministrados principalmente en bebidas, en lata y en vidrio, le causaron la muerte a estas 23 personas según el Ministerio Público. Importante mencionar que la audiencia está en desarrollo en el nivel 5 de Torre de Tribunales y conforme avance la jornada noticiosa nosotros estaremos presentando los avances de esta audiencia judicial. En cámara, Esvin García, retorno con usted, Elsa Mariana, a los estudios centrales. Buenas tardes. Gracias para ti y también buenas tardes, Juan Pablo, por este informe. Vamos ahora a otros asuntos. 2 presuntos motoladrones fueron arrestados hoy en la calzada Roosevelt frente al centro comercial Tikal Futura en la zona 11 de la capital del país. Los malhechores presuntamente intentaban cometer un asalto cuando fueron detenidos. Ambos tienen historial delictivo y eran vigilados por la comisaría 14 de la División Especializada de Investigación Criminal también. Dylan Steven Pineda Godínez, alias El Chino, de 20 años, y José Antonio Alvarado Mejía, alias El Mono, de 19, cayeron en manos de la policía gracias a una denuncia ciudadana. Tenían en su poder una pistola de gas comprimido, droga, un teléfono móvil y también la motocicleta en la que se cree atracaban y huían luego de molestar a sus víctimas. Y otro atentado fue frustrado por la policía, esta vez en la colonia Guajito, zona 21. Una denuncia alertó a los oficiales sobre la presencia de mareros que presuntamente planificaban un ataque armado en el área. Poco después, los uniformados lograron ubicar y neutralizar a los sospechosos. En este caso era una persona a la que lograban capturar. Josué Steven Alexander Rodas Rodríguez, de 18 años, alias El Violento, también miembro de la Mara 18. Tenía 3 órdenes de captura por asociación ilícita, obstrucción extorsiva y también de tránsito, además de asesinato en grado de tentativa. Habían sido emitidas por varios juzgados entre 2024 y 2025. Además, el pasado 9 de abril en la misma colonia ocurrió un tiroteo que dejó a un hombre de 23 años fallecido y a una niña de 4 herida. No se descarta la posible vinculación de este sujeto en aquellos ataques. Y nos vamos hasta Escuintla con una noticia que parece insólita, pero es real. Un hombre pasó tan solo 48 horas en libertad antes de volver a prisión por nuevos delitos. La policía ya ha informado a través de sus efectivos policiales y esto ocurrió, como les decía, desde antes en Escuintla. Allí lograron detener a 2 presuntos motoladrones que estarían vinculados a un asalto reciente en la localidad. De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos había recuperado su libertad hacía apenas 48 horas. Las fuerzas de seguridad lograron recuperar el teléfono celular que había sido robado a su dueño, quien además reconoció plenamente a sus presuntos atracadores. Gracias por continuar con nosotros. La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad ya tomó posesión la madrugada de este martes 14 de abril en medio de acciones legales relacionadas con el proceso de elección en uno de sus integrantes, en este caso, que era el aparentemente investigado. El alto tribunal confirmó en un comunicado divulgado a la 1 de la mañana la integración para el periodo 2026-2031, asumiendo como magistrados titulares Gladys Anabela Morfín Mancilla, Astrid Janet Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. También tomaron posesión los magistrados suplentes María Magdalena Jochola Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñones, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay. La juramentación ocurre en un contexto de tensión debido a investigaciones del Ministerio Público relacionadas con la elección de la magistrada Lemus Rodríguez, quien fue designada durante el proceso electoral por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
y la nueva presidenta de la CC, Anabela Morfín, ya enfrenta su primer reto al frente del máximo tribunal del país. Y es que 3 de los 5 magistrados titulares solicitaron formalmente conocer un amparo relacionado con la comisión de postulación para otra elección, la de fiscal general, un recurso que busca definir si los jueces en funciones cumplen o no con los requisitos legales para postularse a ese cargo. La petición fue presentada mediante una nota oficial firmada por los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera, quienes pidieron que el Pleno conozca el expediente. La decisión que adopte la Corte podría incidir directamente en el proceso de elección del próximo jefe del Ministerio Público y también el inicio de esta nueva agenda en la CC. Y a propósito, la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el escenario para la toma de posesión de esta 9ª magistratura de la Corte Constitucional de nuestro país. Los togados estarán al frente de la Corte hasta 2031. Además, se realizó el acto de investidura de su primera presidenta, Gladys Anabela Morfín. Ella estará al frente de la institución durante el periodo 2026-2027. Nuestro periodista Elmer Vargas está allí desde muy temprano y nos cuenta qué ocurrió en este acto protocolario. Elmer, buenas tardes. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Hace unos instantes ha concluido este acto protocolario en donde se ha dado a través de la participación de varios funcionarios públicos la toma de posesión de la 9ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad, la cual estará al frente durante los próximos 5 años. Es importante señalar que la magistrada presidenta saliente Leila Lemus dio su discurso indicando que entrega una Corte de Constitucionalidad moderna, así también señaló de varios logros durante una presentación que se hizo durante el frente que ella estuvo ante la Corte de Constitucionalidad de los trabajos que se realizaron cuando ella estuvo al frente de esta institución. De igual manera hizo la imposición del PIN a su, en este caso, sucesora, la presidenta de esta primera magistratura, es decir, la primera que estará al frente de esta 9ª magistratura, Gladys Anabela Morfín, quien también dio sus primeras palabras y su primer discurso ya con la imposición como presidenta de este organismo. Pero escuchemos parte de las palabras que dirigió a los presentes acá en la sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El tribunal en pleno estaremos conscientes de la responsabilidad que adquirimos al asumir la 9ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad y de no defraudar la expectativa y esperanza de que la justicia constitucional sea impartida por un tribunal absolutamente independiente. Se observa que durante los primeros años de funciones del tribunal, el número de asuntos que se presentaba era incipiente y puede advertirse que a lo largo de los años han ido creciendo esos números. Hemos podido verificar que en el año 2025 los asuntos conocidos por la Corte de Constitucionalidad sobrepasaron los 10,000 casos, evidenciándose un crecimiento exponencial que compromete a la Corte a actuar con celeridad, pero también con legalidad. La magistrada también destacó que la nueva Corte de Constitucionalidad deberá realizar un trabajo y resolver sin invadir las competencias en otras instituciones del Estado, así también como no demorar en la resolución de aquellos casos, dando una pronta respuesta constitucional. Es importante señalar que a este acto comparecieron funcionarios, así también como algunos excandidatos presidenciales, también diputados del Congreso de la República y dentro de las, en este caso, de las autoridades que han estado a los frentes de diferentes organismos, pues quien no acudió ha sido Walter Mazariegos, que es el rector de la Universidad de San Carlos, y de igual manera envió al decano de la Facultad de Humanidades para que pudiera participar en este evento a través de su representación. Como les comentaba, entonces quienes han asumido ya el cargo para esta nueva magistratura durante los próximos años es Anabela Morfín, también Astrid Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera. En este orden en el cual yo les he dado los nombres, así también asumirán la presidencia de
de este organismo para los próximos 5 años. Así también asumieron el cargo los suplentes María Jochola, Luis Bermejo, Luis Rosales, Claudia Paniagua y Luis Enrique Pumaya. Así que son parte de los detalles que se han dado a conocer y que hemos podido observar acá en este acto protocolario que, como les comento, pues ya la novena magistratura pues ya ha tomado posesión del cargo y estará ahora conociendo los nuevos casos constitucionales y que deberán de resolver conforme a la ley. Es la información que nosotros tenemos para compartirles. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Byron Baiza, reportó Elmer Vargas. Gracias por esa cobertura, Elmer. Estaremos pendientes de las novedades. Y hablando de otros asuntos, la Fundación en contra del Terrorismo presentó una denuncia penal en contra de la secretaria de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general. Y especialmente lo hizo en contra de Patricia Gámez y también varios de sus comisionados. Según informó Ricardo Méndez Ruiz en la red social X, la acción legal señala posibles delitos como asociación ilícita y abuso de autoridad, además de incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución. Según la denuncia, los señalados habrían permitido la participación de aspirantes que no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley de la carrera judicial, especialmente en el ejercicio profesional mínimo de 10 años. También señala que los comisionados habrían desobedecido la resolución previa de la CC relacionada con este mismo proceso. Entre tanto, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala aceptó ser miembro colectivo de la Unión Internacional de Profesionales de Leyes, según informó esa misma institución. La adhesión fue aprobada el 9 de abril de 2026 por el Comité de Dirección del organismo, lo que permitirá fortalecer los vínculos con la comunidad jurídica internacional y ampliar los espacios de cooperación. Esta incorporación también impulsará la actualización de los profesionales y el intercambio de conocimientos en el ejercicio del derecho en Guatemala. Entre tanto, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el proceso de elección de fiscal general y en medio de toda esta recta final para definir la nómina de 6 candidatos que llegará a su propia mesa. También habló de la actual jefa del Ministerio Público. La comisión de postulación avanza en las últimas fases del proceso, que incluye entrevistas, evaluación y la integración de la lista final de aspirantes que será enviada al Ejecutivo. Esta nómina será determinante para la designación del próximo jefe del Ministerio Público, en un proceso que ha generado expectativa a nivel nacional e internacional. Actualmente, la fiscal general Consuelo Porras busca continuar en el cargo en medio de opiniones divididas sobre su gestión. Mientras algunos sectores destacan el crecimiento institucional del Ministerio Público, otros cuestionan el manejo de investigaciones y señalan posibles sesgos en su actuación. El proceso también ha sido observado por organizaciones sociales, que han señalado debilidades en la evaluación de señalamientos contra aspirantes. A nivel internacional, representantes han resaltado la importancia de esta elección para la imagen del país y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En este contexto, el presidente Arévalo fijó su postura sobre el proceso y eventual integración de la nómina final. Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los 5 van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación. La decisión final deberá tomarse a partir de la lista que elabore la comisión de postulación, prevista para el 17 de abril. El proceso continuará en desarrollo, mientras distintos sectores esperan que la elección garantice independencia y fortalecimiento del sistema de justicia en el país. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Paula Carranza. Y en una citación en el Congreso de la República, la Contraloría General de Cuentas sostuvo que Walter Mazariegos no contaría con finiquito, requisito obligatorio para ejercer cualquier cargo público, mientras se mantienen también denuncias por el manejo de recursos dentro de la Universidad de San Carlos. No tiene constancia transitoria en existencia de reclamos y ante el artículo 16, Walter Mazariegos podría optar al cargo. Ninguna persona que se encontrara en situación semejante. ¿Sí o no? No. Eso
En una citación realizada en el Congreso de la República, autoridades de la Contraloría General de Cuentas indicaron que Walter Mazariegos no contaría con finiquito vigente, requisito necesario para optar y ejercer cargos públicos. Durante la reunión con diputados, se explicó que la última constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos fue emitida el 19 de septiembre de 2025 y perdió validez tras la presentación de nuevas denuncias. La Contraloría indicó que existen 3 denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, lo que impediría extender un nuevo finiquito mientras estos señalamientos se encuentran en investigación. Si él en este momento solicita circunstancia transitoria de inexistencia de reclamos de cargos, no se dan, ¿es correcto? Y es importante para postularse a un cargo y para tomar posesión del cargo, ¿es correcto? Así es. Esto quiere decir que el señor Walter Mazariegos no podría postularse y no podría optar al cargo, ¿es correcto? No tiene ningún. ¿Es correcto? No le oigo. Respóndanos, es que es correcto. Ninguna persona, con el respeto a Dios, señor, con su permiso, no ninguna persona, toda vez que la ley está en ese sentido. Ninguna persona puede optar, como usted mencionaba, justamente el artículo 16 del decreto 89/2002 de autoridad y responsabilidad de funcionarios empleados públicos. Ninguna persona puede optar, es decir, optar y tomar posesión son 2 etapas diferentes. Entonces, una precede a la otra en ninguno. Ante este escenario, la institución anunció que nombrará una comisión para realizar un examen especial de auditoría, con el objetivo de verificar si Mazariegos cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Probidad y otras normas aplicables. Funcionarios explicaron que el finiquito es un documento indispensable para postularse y asumir un cargo público, y que su validez depende de que no existan reclamaciones o señalamientos pendientes relacionados con el manejo de recursos del Estado. Además, indicaron que este documento no tiene un tiempo de vigencia fijo y puede quedar sin efecto si surgen nuevas denuncias o sanciones posteriores a su emisión. Para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. Y en otras cosas, el Ministerio de Salud ha confirmado una violación a su seguridad informática. Esta había afectado parcialmente equipos del Laboratorio Nacional de Salud sin evidencia de acceso no autorizado a datos sensibles. Según la cartera de salud, el evento fue contenido de inmediato tras la activación de protocolos institucionales, lo que permitió restablecer las operaciones mediante el respaldo y también medidas correctivas en los equipos afectados. La evaluación técnica estableció que la invasión se limitó a la encriptación de archivos internos, los cuales fueron recuperados sin vulneración de información de pacientes, usuarios ni entidades. Como medida preventiva, Salud informó que rechazó los controles, o mejor dicho, reforzó los controles de ciberseguridad, actualizó también sus sistemas y revisó los accesos. Acciones que generaron interrupciones temporales, precisamente cuando algunas personas intentaban acceder a la plataforma web. Actualmente está en revisión. Todo ocurre a solo días después del ataque informático que también fue reportado por el Ejército de Guatemala en el portal de la Dirección General de DIGECAM. Y cambiamos de tema. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, también conocido como CACIF por sus siglas, realizó su asamblea anual en la que oficializó el cambio de su junta directiva para el periodo 2026-2027. La presidencia quedó a cargo del empresario textil Carlos Arias Buscairol, quien sustituye a Charles Bland, quien estuvo al frente de esta organización. Durante su gestión, el CACIF dará seguimiento a temas clave en procesos de elección en Guatemala, precisamente los de 2027 que estamos ya a las puertas, y también dará seguimiento a iniciativas en el Congreso de la República y los asuntos económicos nacionales e internacionales que podrían impactar a nuestro territorio. Hablemos ahora de los combustibles en Guatemala. Las autoridades de la DIACO explicaron los avances del Plan Centinela ante el incremento en los precios de la gasolina, así como el proceso de seguimiento que da a denuncias que han presentado por posibles irregularidades en el mercado. Nuestra periodista María Paula Carranza le da seguimiento a este tema y nos pone al tanto. Hola María Paula, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. El precio del combustible sigue siendo un tema de conversación en la población. El día de hoy hablamos con la directora de la DIACO, la licenciada Leslie Ibón, para que nos comente cómo se han desarrollado las denuncias del Plan Centinela. Estamos trabajando otro grupo de 62
expedientes, pero necesitamos previo realizar el análisis respectivo y también mandamos a solicitar unos informes al Ministerio de Energía y Minas, es decir, tener consolidada toda la información para nuevamente depurar y ver si vamos un segundo paso, ¿verdad? Entonces tenemos 79 ya procesadas y 62 pendientes a que pasen ese proceso. Exacto, 62 en análisis y de ahí todavía tenemos que depurar cuáles podrían ser o si tiene fundamento específico para pasar a la otra etapa. Se sigue a la espera de la decisión del Congreso si aprobará un subsidio o no para el tema del alza del combustible. Con imágenes de Eric Ávila reportó Paula Carranza. Gracias, Paula. Y donde no hablarán de combustibles en el Congreso de la República. Allí se tiene programada precisamente la sesión para este día, sin incluir en la agenda la discusión sobre el subsidio a los combustibles, mientras que sí figura la ley de análisis de lavado de dinero, entre otros temas. Oscar Vázquez tiene un reporte completo de este tema. Oscar, ¿qué sabemos al momento? Adelante, buenas tardes. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarte que nosotros nos encontramos acá en el Congreso de la República a la espera de que inicie la sesión parlamentaria que se ha programado a partir de las 2 de la tarde para este día. Cabe resaltar que dentro de la agenda programada se ha destacado en uno de los primeros puntos en la lectura de tercer debate de la ley de lavado de dinero u otros activos. También dentro del tercer debate figura la ley de ciberseguridad, por mencionar alguno de los temas. Dentro de la agenda también se han destacado diferentes iniciativas de ley en su primer debate que los diputados conocerán este día. Cabe resaltar también que dentro de la agenda no figura ningún punto en donde se conozca un apoyo a los subsidios, tal y como se ha estado buscando por parte del oficialismo y que el mismo no ha tenido los consensos necesarios. Como menciono, este punto no figura dentro de la agenda, pero los diputados no descartan que pueda mocionarse y que pueda conocerse de urgencia nacional. Estas han sido las palabras del presidente del Congreso de la República. Escuchemos. Esa propuesta puede surgir mañana y si están los votos, si hay 107 votos, se va a leer y se va a aprobar. El pleno es de votos y yo le doy trámite a lo que llegue y tenga votos. Tal y como ustedes han escuchado, los parlamentarios no descartan de que este tema pueda conocerse en el transcurso de la jornada, sin antes también mencionar que dentro de la agenda figura la elección de magistrados de Corte de Apelaciones y de otras instancias similares a esta para culminar el periodo correspondiente. Este es uno de los últimos puntos que figuran en la agenda. Esperemos de que todo transcurra y que se logre llegar a los puntos necesarios. De momento esta es la información que nosotros tenemos para ustedes con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Revisemos otras cosas que ocurren en nuestro territorio. Un colombiano y una guatemalteca señalados de operar préstamos llamados gota a gota fueron arrestados en Santa Elena, Flores, Petén. La policía les señala por el tiroteo registrado en el barrio El Porvenir en San Benito. Jefferson N., de 37 años, y Verónica N., de 25, habrían estado involucrados en la muerte de estas personas tras un conflicto relacionado con el cobro precisamente de ese tipo de préstamos. Según la policía, los sospechosos huyeron tras el crimen, pero fueron capturados horas más tarde. La situación migratoria del colombiano está siendo investigada, al igual que buscan el arma utilizada en el crimen. Y 3 adolescentes, prácticamente unos niños, presuntos miembros del barrio 18, fueron enviados a un juzgado para menores. Son señalados de participar en un tiroteo en el mercado municipal de Jalapa, el hecho que dejó 3 personas fallecidas y una más herida. Agentes policiales ubicaron a 2 menores de tan solo 13 y 17 años en el barrio La Democracia, en la zona 1 de Jalapa, quienes viajaban en motocicleta que había sido robado justamente días antes. Se les incautó una pistola calibre 9 milímetros, además cargadores, mientras que el tercer menor de edad de 17 años, alias El Tancho, fue localizado cerca del cementerio general cuando intentaba escapar de la policía. Las autoridades presumen que el ataque estaría relacionado con rivalidad entre pandilleros.
Y vamos hasta Amatitlán, en donde 2 hombres terminaron en el fondo de un pozo en el kilómetro 27 hacia el Pacífico guatemalteco. Justamente allí, en Amatitlán, los bomberos voluntarios realizaron el rescate utilizando equipo especial para descender hasta donde se encontraban las víctimas. En el lugar rescataron a Antonio López, quien ya había fallecido para cuando fue llevado a la superficie. El otro hombre de los afectados ya fue identificado como Hernán, de 44 años, y él fue llevado con vida al Hospital Nacional de Amatitlán para que recibiera ayuda médica especial. Por ahora se desconoce por qué los hombres fueron a parar al fondo de ese pozo. Elementos de la 29 compañía quienes acudieron al lugar con equipo especial para rescate, donde el oficial de bomberos Mirón ordenó a un elemento equiparse para descender al pozo, donde localiza a las 2 personas, llevando a uno de ellos a la superficie, donde técnicos de urgencias médicas al mando del oficial Crispín aplicaron soporte vital avanzado al paciente identificado como Germán Ubaldo Morales Mejía, de 44 años de edad, quien fue trasladado en la ambulancia número 1519 al Hospital Nacional de Amatitlán. Asimismo, un segundo elemento se reequipa para descender al pozo, llegando al fondo del mismo, donde procede a sujetar con cables de rescate a la segunda víctima, llevándola a la superficie, donde técnicos de urgencias médicas verificaron signos vitales y careces de los mismos. Entre tanto, un hombre murió en medio de un tiroteo anoche en una tienda ubicada en la aldea San Istán, en Jalpatagua, Jutiapa. Los bomberos municipales departamentales se encargaron de esta emergencia. Recibieron la alerta y confirmaron que la víctima había fallecido, y es que tenía varias heridas que le había provocado un arma de fuego. El fallecido fue identificado como Hilde Antonio Pineda García, originario de esa comunidad. El hombre habría intentado repeler un asalto dentro del negocio cuando se produjo ese ataque que le costó la vida. Y lo que comenzó como un presunto robo terminó con un hombre capturado por los vecinos y luego entregado a la policía de la aldea El Desengaño en Uspantán, Quiché. Los agentes de la comisaría 71 llegaron hasta este sitio y detuvieron a Roman N, de 38 años. Pero todo inició cuando fue sorprendido luego de sustraer objetos de una escuela de ese sector. Según las autoridades, entre los artículos que el hombre llevaba consigo, pudieron recuperar una estufa, un cilindro de gas y también una pesa utilizada en el centro educativo con un valor aproximado de 5,000 quetzales. Fueron los pobladores quienes lo retuvieron y lo entregaron más tarde a los agentes policiales, quienes ya lo tienen en su poder y le harán llegar hasta un juez. Integrantes de la patrulla especial de rescate lograron poner a salvo y evacuaron a una mujer que había sido extraviada en algún momento en la ruta que conduce hacia el volcán Acatenango. Ella se había perdido en la zona. La turista fue identificada como Luna Furtado, de 23 años, originaria de Brasil, quien presentaba en ese momento deshidratación y también había sufrido lo que llaman mal de montaña. Los rescatistas le brindaron atención médica y luego la llevaron hasta un hospital para que un médico pudiera ayudarla de mejor manera en Antigua Guatemala. Según datos que se tienen hasta ahora, la turista perdió de vista a el grupo con el que viajaba cuando hacía una caminata hacia la cima del volcán, cuando se extravió del camino y luego debió buscar ayuda porque había sufrido precisamente esa pérdida. Se había desorientado y luego de una búsqueda fue localizada. Y si ustedes son amantes de este tipo de caminatas, tomen en cuenta el clima. Aquí los detalles. El presidente de Estados Unidos envió a su
precisamente representante hasta la zona de conflicto en Irán. J.D. Vance aseguró que Washington fijó sus condiciones en las negociaciones con ese país para frenar el conflicto en toda la región y ahora se espera la respuesta de Teherán sobre el control de uranio y las garantías para evitar el desarrollo nuclear. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró el lunes que Washington había dejado claras sus líneas rojas a Irán durante las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio y señaló que ahora le corresponde a Teherán dar el siguiente paso. Vance encabezó la delegación estadounidense que se reunió con funcionarios iraníes en Pakistán durante el fin de semana. Las negociaciones concluyeron sin acuerdo para poner fin al conflicto que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Hay dos cosas en particular en las que el presidente de Estados Unidos realmente dijo que no tenemos margen de maniobra, que tenemos que llegar al resultado que el presidente fijó. En la primera de esas cosas, lo que algunas personas llaman el polvo, que es el uranio enriquecido que los iraníes poseen actualmente. Hemos dicho que queremos que eso salga de su país y nos gustaría tomar posesión de ello. El vicepresidente subrayó que el presidente estadounidense ha dejado claro que no habrá flexibilidad respecto al control del uranio enriquecido y al establecimiento de un mecanismo de verificación que impida que Teherán desarrolle armamento nuclear. Y la segunda cosa es que, de nuevo, respecto a este punto sobre la verificación, una cosa es que los iraníes digan que no van a tener un arma nuclear. Es otra cosa que nosotros establezcamos el mecanismo para asegurarnos de que eso no vaya a suceder. Vance recordó que uno de los acuerdos alcanzados para el alto el fuego incluye la reapertura completa del estrecho de Hormuz, clave para el mercado mundial del petróleo que había sido bloqueado de facto por Teherán. Entre tanto, la vicepresidenta o la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció acuerdos con Chevron para aumentar así la producción de crudo en un intento por reactivar la industria petrolera y también extraer una inversión muy importante para ese territorio. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el lunes los avances en el sector petrolero para la inversión extranjera, en el marco de una firma de acuerdos con el gigante estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo. Yo felicito la firma de este acuerdo. Estuvimos días en negociaciones, pero hoy podemos mostrar esta firma como ejemplo de perseverancia, ejemplo de compromiso. Tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, Rodríguez gobierna de manera interina bajo la presión de Washington, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo. Rodríguez promulgó a fines de enero una reforma a la ley de hidrocarburos que allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares al país. Si hay caminos legales con el nuevo marco normativo que tú has resaltado, hay caminos legales en nuestro país para que las inversiones se sientan seguras y sientan que puedan tener un porvenir propio. Directivos de Chevron suscribieron 2 acuerdos con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en un acto oficial en el que participaron funcionarios de la administración de Donald Trump. El primer acuerdo aumentó la participación accionaria de la firma estadounidense en Petroindependencia a 49%. Chevron tenía una participación del 34% en esa empresa mixta que opera en la faja petrolífera del Orinoco, donde se encuentran los mayores yacimientos del país. El segundo le permitirá realizar actividades de exploración, perforación y producción en el campo Ayacucho 8, también en la faja. Estados Unidos ha otorgado licencias que permiten a 6 multinacionales, entre ellas Chevron, operar en campos petroleros venezolanos a pesar del embargo al que se encuentra sometida la industria local desde 2019. La otrora potencia petrolera busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1.200.000 barriles diarios en 2025, tras un mínimo histórico de unos 360.000 barriles diarios en 2020. En marzo, Venezuela produjo poco más de 1 millón de barriles diarios, según el último informe de la OPEP. El sector petrolero es la principal industria del país, pero se ha visto muy golpeada tras años de corrupción, desinversión y malos manejos, que las sanciones impuestas por Estados Unidos agravaron.
Y vamos ahora a más de nuestro continente. La jornada electoral en Perú se extendió de forma excepcional tras permitir que unos 50.000 ciudadanos votaran un día después, en medio de denuncias de irregularidades. Con más de la mitad de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera los resultados preliminares y se perfila para la segunda vuelta, aunque su rival no está definido. Ya ha habido un proceso que está marcado por protestas, señalamientos de fraude y acciones legales en contra de las autoridades electorales, lo que incrementa la tensión política en un país que enfrenta una profunda inestabilidad y retos de seguridad de cara a una elección definitiva. Y a contracorriente de sus socios europeos y también de Estados Unidos, el gobierno del izquierdista español aprobó la regulación extraordinaria para 500.000 de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos latinoamericanos, en medio de críticas de la derecha en su país. El gobierno de España aprobó el martes la regularización extraordinaria de 500.000 de inmigrantes indocumentados. El presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, destacó que la medida ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y con ello hacer de España un país mejor. Podrán acogerse a este procedimiento las personas extranjeras que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre, acrediten al menos 5 meses de permanencia continuada en el país y carezcan de antecedentes penales. Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos a lo largo de los más de 40 años de democracia en nuestro país, por cierto, con administraciones también del Partido Popular. Según el Centro de Investigación Económica y Social FUNCAS, al 1 de enero de 2025 residían unos 840.000 inmigrantes irregulares en España, la gran mayoría de América Latina, muchos empleados en sectores como la agricultura, la hotelería, los cuidados y la construcción. A fines de 2024, el presidente del gobierno ya anunció una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año en el siguiente trienio y paliar así el envejecimiento de la población en un país donde el número de nacimientos se redujo más del 25% desde 2014. Alberto Núñez Feijóo, líder de la principal fuerza política opositora, el Partido Popular, consideró el fin de semana que España está exportando un problema migratorio a toda Europa, donde rige la libre circulación de personas, y añadió que la solución a este asunto no es el descontrol migratorio. Frontalmente opuesto, el partido de extrema derecha Vox enmarcó la medida en lo que considera políticas suicidas de Sánchez. Y en otras cosas, la presencia de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar sigue generando preocupación en Colombia, en donde las autoridades ambientales enfrentan el crecimiento descontrolado de esta especie invasora, con cerca de 200 ejemplares y proyecciones que podrían elevar la cifra a 500 para 2030. El gobierno impulsa un plan que incluye la esterilización y también el sacrificio de los animales en medio de críticas y el alto costo que esto genera. Además, algunos países han rechazado recibirlos por problemas genéticos derivados de una endogamia, precisamente lo que complica aún más la situación que pone en riesgo el ecosistema local y también esta especie nativa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablaremos del caso de Maradona y sobre todo si su muerte pudo haberse evitado. No se lo pierdan. Diego estaría contento, dicen sus seguidores, más que un museo de glorias deportivas. Su casa natal es un centro de ayuda para los vecinos de Fiorito, que reciben ropa y también un plato de comida caliente en el mismo patio de tierra, justamente en donde el 10 argentino vivió su infancia con muchas privaciones. En Fiorito, un barrio humilde en la periferia de Buenos Aires, la casa natal de Diego Maradona se ha convertido en algo más que un museo. Es un centro de ayuda para los vecinos, donde se reparte ropa y comida en el patio de tierra donde el 10 vivió su infancia. Decenas de murales reproducen momentos de la vida del astro argentino fallecido en 2020. Mientras tanto, los vecinos llegan con recipientes para recibir un plato caliente, con cumbia de fondo, la música que Maradona prefería.
Y el Diego diría que hay mucha hambre y que hay que ayudar a la gente, que está bueno lo que están haciendo acá. Hay muchas necesidades, demasiada necesidad tiene la gente. Gavilán, que sobrevive recolectando cartón y metales, explica que la situación empeoró con la reciente crisis económica. La apertura de la economía, el aumento de tarifas y la precarización del empleo golpean especialmente a los trabajadores informales. Y venir a pedir una ayuda acá a la casa del Diego es algo tan especial. Él pasó tanta hambre acá de chico y que la gente del barrio reciba un plato de comida que se lo daba la madre y no comía, es algo especial. María Torres, cocinera del comedor, detalla la dura realidad cotidiana del barrio. Acá tenés que buscar comedores todos los días porque la gente, o sea, el cartonero ya no cartonea, el barrendero ya no barre. Entonces acá la gente se la pasa con hambre. Aún así, la conexión con Maradona transforma cada comida en un acto de homenaje. Rosa, una madre desempleada, resume el sentimiento que une al barrio. Diego para los argentinos es una pasión, es un ídolo. Y eso le inculco yo a mis hijos para que lo conozcan, para que sepa quién fue. En Fiorito, la memoria de Maradona se traduce en solidaridad, un espacio donde los recuerdos de la infancia del astro se mezclan con la ayuda diaria a quienes más lo necesitan. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Mañana a la 1 del día tenemos un nuevo encuentro en Noticiero Guatevisión y Prensa Libre Radio. Hasta pronto.